Ya, entonces les decía que las últimas 2 semanas nos tocó ver Historia Universal. La semana 7 y la semana 8 fue Historia Universal. Semana 7 Edad Media, semana 8 los inicios de la modernidad, sobre todo el siglo XVI. Es clave, que es muy importante para entender cómo Europa empieza a reconfigurarse y a transformarse políticamente, económicamente, socioculturalmente, y a partir del siglo XVI empieza a dominar el mundo hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los europeos se matan y Estados Unidos se convierte en la nueva eh, potencia hegemónica del mundo. ¿Ok? Entonces, todo eso vimos en la clase pasada, ¿no? El siglo XVI es clave: humanismo, renacimiento, reformas protestantes, contrarreforma. Todo eso está cambiando el panorama europeo. El nacimiento del Estado moderno. Creo que no llegué a desarrollar bien el Estado moderno, pero eso continúa la próxima clase. Ahora es historia del Perú. Nos toca la semana, bueno, en la semana 9, estamos en la semana 9, y nos toca hablar de la invasión española. ¿Ok? Recuerden que en el Perú, antes de que lleguen los españoles, ¿no? Los incas habían dominado gran parte del territorio peruano y sudamericano, ¿no? Cuando hablo de los incas me refiero a la élite, ¿no? A estos tipos reyes que gobernaban estas tierras y que conformaron esto que se llamó el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Entonces, el Perú, antes de los españoles, ¿no es cierto?, estaba dominado por los incas, y a esa configuración política se le llamó el Tahuantinsuyo. Bueno, em, ya pasemos a la explicación. Hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Hasta aquí todo bien, perfecto. Por favor, Sí, profe. ya. Gracias. Entonces, imagínense, ¿no? Olvídense del siglo XXI, transportémonos al siglo XVI, ¿no es cierto? Perdón, al siglo XV, exactamente 1492. En ese año, en 1492, un navegante de origen italiano, genovés probablemente, llamado Cristóbal Colón, firma algo así como un contrato, un acuerdo con la reina Isabel de Castilla, y a ese contrato se le llamó la capitulación de Santa Fe. Recuerden la palabra capitulación, porque hoy voy a repetir este concepto varias veces. Las capitulaciones eran, repito, contratos que firmaban particulares, en este caso Cristóbal Colón, con las coronas. Era un contrato donde llegaban a un acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Colón le dice: ¿saben qué? Yo quiero explorar, quiero buscar una nueva ruta comercial para llegar al Lejano Oriente, al Asia, China, India, Japón. Y necesito que tú me autorices ese viaje. Es como hoy, ¿no es cierto? Yo quiero montar una empresa y necesito que la municipalidad o el Estado en general me autorice. Entonces, lo mismo. Esto, los viajeros exploradores del siglo XV en Europa, de esto ya hablamos también en la clase pasada, ¿no es cierto? Cuando hablé de los viajes de los portugueses, de los españoles, necesitaban autorizaciones, y esas autorizaciones se le llaman capitulaciones. La capitulación que firmó Colón y la reina Isabel de Castilla se llamó capitulación de Santa Fe. Más adelante, Francisco Pizarro, por ejemplo, firmará también una capitulación que se llamará capitulación de Toledo. ¿Ok? Entonces, recuerden este concepto de capitulación. Colón entonces le propone a la reina Isabel en realidad, los reyes católicos de España. En ese entonces, esto alguna vez fue pregunta de San Marcos, por si acaso. En ese año 1492, a inicios de 1492, los reyes católicos, bueno, ya habían consumado su matrimonio. Me estoy refiriendo a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ok? Y ellos son claves porque a partir de ese matrimonio, España va a entrar en un proceso de unificación como una monarquía absoluta, única. Porque, y esto es lo que preguntó San Marcos, en este año, en 1492, España no era una monarquía unificada, eran cuatro reinos: Castilla, Aragón, León y Navarra. San Marcos repite algunas, preguntas algo parecido, ¿no? ¿Qué reinos españoles em, estaban vigentes o gobernaban en España en la época de Cristóbal Colón, 1492? Bueno, repito: León, Navarra, Castilla y Aragón. Pero la reina de Castilla, Isabel, se casa con el rey de Aragón, Fernando, y ambos, progresivamente, años después, propiciarán la unión de todos estos reinos de origen hispano, ¿no es cierto?, que luego se van a convertir en el reino de España, la monarquía absolutista de España, ya con Carlos I. Y también más ratito voy a hablar de Carlos I, porque Pizarro, Francisco Pizarro, y la invasión al Tahuantinsuyo conquista tiene que ver con Carlos I, ¿ok? Carlos I llega al poder, al trono, se vuelve rey en 1516,
y con él es que España se unifica como un solo reino, ¿ok? Pero en esta época, en 1492, repito, España está dividida en cuatro reinos. Bueno, entonces Colón firma el contrato con Isabel de Castilla. Algunos chismecitos dicen que fue su amante, ya, pero eso yo creo que son chismes. Pero como ustedes son chismosos, les cuento. Entonces, Colón, Colón, entonces, va a ser autorizado en sus viajes por medio de esto que ya se llama la capitulación de Santa Fe. Es un contrato. Obviamente hay beneficios para la corona. No se achoren, pues una bromita. Hay beneficios para la corona, pero también van a haber beneficios para Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Porque se está arriesgando a navegar por unas rutas no conocidas, por un mar que es peligroso. Hoy llamamos el Océano Atlántico, ¿no es cierto? Acá hay mapitas de estos viajes de Cristóbal Colón, pero en esa época el Océano Atlántico era un mar lleno de misterios. Le llamaban el mar tenebroso. Se creía que en esto había monstruos marinos, se creía que había un abismo, porque en esa época, y esto es lo sorprendente con respecto al mundo de hoy, había gente que creía que la Tierra era plana en esa época. En esa época era entendible, ¿no es cierto? Pero hoy ya es delirante, no sé, bueno. Bueno, entonces era un mar peligroso y Colón se estaba arriesgando, entonces obviamente necesita ciertos beneficios. Ya, si yo descubro y llego a Asia, le dice Colón a la reina, ¿qué beneficios obtengo? Acá dice, ¿no? Colón obtendría el 10% de todas las riquezas, además el título de virrey, título de adelantado, una serie de beneficios. Es un contrato, ¿no es cierto? Hay dos partes, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber beneficios para ambas partes. Y todo esto, repito, se fija en la capitulación de Santa Fe. ¿Por qué Cristóbal Colón quiere viajar? ¿Por qué los portugueses buscaron nuevas rutas comerciales? Recuerden esto, lo dije en la clase pasada, porque Constantinopla, acá estaba en causas, Constantinopla había sido tomada en 1453 por los turcos otomanos. Entonces los europeos que necesitaban del comercio que venía del lejano oriente tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales, ¿no es cierto? Por eso es que Colón se atreverá a viajar cruzando el Océano Atlántico, en esa época, repito, Mar Tenebroso, y se topará con este continente que hoy, que hoy se conoce como América, ¿no? Pero ojo, Colón hasta que muere en 1506, creerá que está en un lugar cerca a Asia. Él se morirá sin saber que esto es un nuevo continente, que esto es un continente nuevo para los europeos. Obviamente ya existía, ya que había población, gente, imperios, no como el Tahuantinsuyo, pero Europa no sabía la existencia de América. Y Colón va a morir sin saber que ha llegado y que se ha topado con un continente nuevo para Europa. ¿Ok? Em, bueno, dice que otra causa expansión comercial, ¿no? Claro, Europa empieza repito, a buscar nuevas rutas comerciales, empieza a colonizar distintas zonas del mundo. Europa, a partir de este momento, esta época es clave, como le dije hace un ratito, empieza a dominar el mundo económicamente. Algunos dicen que Colón descubrió América para la burguesía, porque recuerden algo. La burguesía es una clase social que apareció en la Baja Edad Media, ¿no? En esto que se llamó el Renacimiento Urbano Comercial, yo recuerdo en la clase pasada. La burguesía, ojo, esto es clave, esto es importante. La reina Isabel autoriza el viaje de Colón, pero no le da plata a Colón, no le dice, oye, toma tu barco, toma tus barcos, tus tres barcos, o tus naos, tus carabelas, toma estos cañoncitos, toma tus arcabuces, toma estos hombres. No, 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 no. La capitulación de Santa Fe solo es un contrato. Es como yo hoy voy a la municipalidad, quiero abrir mi empresa, y la municipalidad dice, ah, ya, toma tu capital para que inviertas. No, eso es mi peculio, mi plata, ¿no es cierto? Que yo tengo que invertir. Lo mismo Colón. Profe, entonces era un burgués Colón. Perdón, dije Colón, ¿no? ¿Era burgués Colón? No. Pero hay burgueses que financian sus viajes. El más importante quizás, así es, muy bien, Jason, es Luis de Santangel. Disculpen, me emocioné. Luis de Santangel, por ejemplo, es un burgués que financia los viajes de Colón. O, por ejemplo, los hermanos Yáñez Pinzón, que también contribuyen con esta expedición, con hombres, con armamento, con provisiones, ¿no? Se necesita alimentos para una travesía que Colón calculaba iba a durar más de un mes, ¿ok? Él calculó un mes aproximadamente, ¿ok? Colón además ha leído a Ptolomeo III, que ya hablaba en la antigüedad de la esfericidad de la Tierra, ha leído los viajes de Toscanelli, ha leído los viajes de Marco Polo, entonces es alguien, un tipo igual leído, letrado, y un marinero con mucha expertise, con experiencia, ¿no? en la navegación.
Bueno, entonces partirá del puerto de Palos en agosto de 1492, ¿no es cierto? Y con sus barcos, ¿no? La niña, la pinta, eso usted lo debe saber, no está en el Chavo, creo que alguna vez, Chespirito creo que alguna vez habla de esto. No, no, no porque él simplemente no pasaba nada, ¿no? Hubiera sido simplemente una eh, expedición no fructífera, digamos, ¿no? Al no encontrar ni una riqueza ni nada, no pasaba nada, no pasaba nada. La corona, repito, lo único que hace, estimada mía, es autorizarle. Digamos que yo como rey diría, bueno, ya te autorizo, tengo poco que perder y mucho que ganar, porque si no encuentras nada, bueno, no encuentras nada, ¿no? Pero si encuentras cosas que benefician a la corona, obviamente la corona se beneficiaría, ¿ok? No, ni un castigo, nada que ver, porque repito, esto es una empresa privada, como la empresa de Francisco Pizarro, es una empresa privada, no hay plata del Estado, no hay plata de la corona, es plata de estos mismos exploradores, ¿ok? Ya, ya, entonces, ya acá hay una foto de Cristóbal Colón, acá hay una foto de Isabel de Castilla, primer viaje, ¿no es cierto? Pasa más un mes de travesía, pasan penurias, la tripulación de hecho se le quiere revelar a Colón porque dice, oye, mentiroso, no dijiste que este viaje iba a durar tanto tiempo, ya ha pasado más de lo que dijiste, se le quiso amotinar. Incluso en los diarios de Cristóbal Colón él da a entender que ofreció una recompensa para que se calmen, ¿no? Para que no lo linchen en el barco, ¿ok? Al primero que divise tierra. Y el primero que lo hizo fue Rodrigo de Triana, un 12 de octubre de 1492 a las 5:00 y pico de la mañana. 5:30, dicen algunos. Llegó a las Bahamas, a lo que hoy se conoce como la isla de Guananí. Ahí llegó por primera vez. Se topó con esta parte de América. Esta parte de América, la que llegó es América del Norte, Centro, Sur. ¿A dónde llegó Colón? Miren el mapita aquí. Norte, Centro, Sur. Norteamérica, Mesoamérica o Sudamérica. América del Norte, América del Centro o América del Sur. Por favor, ayúdenme. No me acuerdo. Te lo juro por Dios. No me acuerdo. Miren el mapa, pues no se pasen. ¿A qué parte de América llegó? Oye, ¿son ciegos? Se ve un mapa acá, ¿no? Esto es América, por si acaso. Muy bien, a Centroamérica, Mesoamérica, muy bien. No llegó a América. No, no. Oye, este bien mal, ya. Para eso son buenos, ¿no? Bolivia tenía mar, por si acaso. Después de la guerra con Chile se convierte en un país mediterráneo. Sí, por eso los bolivianos se quedaron sin mar. Pero bueno, no llegó siquiera a la América continental, sino llegó a la parte insular de América del Centro, a la parte de este archipiélago, ¿no? De conjunto de islas. Y bueno, y esta primera islita es Guananí, ¿ok? Hoy las Bahamas, hoy las Bahamas. Luego recorrerá Cuba, luego recorrerá Haití, ¿ok? En Haití, claro, el Caribe, muy bien, Mesoamérica, el Caribe, las Antillas, no sé, estos son archipiélagos, ¿no? Un conjunto de islas. Muy bien, pero no es tierra firme todavía, porque son islitas, no es tierra firme, no es la América continental, ¿ok? Em, en Haití funda un fortín, un fuerte militar, algo así, ¿no? Muy precario, obviamente, se cree que con los restos de la Santa María, ¿ok? Del barco que encalló y se destruyó y aprovecharon la madera para construir un fortín que van a bautizar el Fortín de Navidad, porque fue construido el 25 de diciembre de 1492, y Colón dice y le dice aparte de su tripulación que se quede en el fortín y que lo espere porque tiene que regresar a España a mostrarle a los reyes estas nuevas tierras que ha descubierto. Repito, él cree que está en un lugar cerca a Asia, no cree que está en un continente nuevo y grande y que es América, ¿no? Entonces regresa a España, los reyes, bueno, observan lo que Colón les ha traído y se va a organizar un segundo viaje, ya obviamente con muchos barcos, más de 10 barcos, cientos de hombres. Ya España viene a colonizar, de ahí viene la palabra colonizar, pues, ¿no? A tomar posesión directa sobre estos territorios. Entonces, regresan los españoles, se organiza un segundo viaje, regresan a América. Obviamente Colón va a buscar a los hombres que dejó, ¿no? En el fortín de Navidad y se lleva la sorpresa de que todos están muertos. Todos están muertos. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó con estos hombres? Inicialmente, ojo, los naturales, los indígenas de estas islitas, reciben amablemente a los españoles, ¿ok? Em, pero después, ¿qué habrá pasado, no? Que se achoraron y los masacraron. Bueno, no, ¿qué habrá pasado? No, se puede deducir, ¿no? Estos españoles, recuerden que tienen, como el ser humano hasta hoy, ¿no es cierto? Avidez por el oro, por la plata, los metales preciosos, ¿no es cierto? El dinero, que es casi un dios ahora, ¿no? Entonces ellos también tienen esa avidez por oro, plata y riquezas. Probablemente hayan empezado a abusar de estos naturales y se hartaron y los masacraron. Em, o quizás abusar de sus mujeres también puede ser, ¿no? ¿Qué habrán hecho, pues? Entonces en el segundo viaje ya, como les dije, Colón llega, ya la corona española, ahora sí, en el segundo viaje sí ya no hay plata de Colón, no, no, ahora sí la propia corona invierte su plata, envía sus barcos, envía sus hombres, envía sus sacerdotes, ¿no? Ya el segundo viaje es otra cosa, ya no es un viaje de exploración a ver qué encuentro, y es un viaje de colonización, ¿ok? Entonces llega Colón con todo un ejército y muchos barcos, ¿no? Y toman posesión. Lo más importante de este segundo viaje, como dice aquí, es que se funda la primera ciudad española o europea en América, ¿no? Que se llamará La Isabel en honor a la reina, obviamente, la reina Isabel. Años después se organizará un nuevo viaje, ¿ok? Voy a pasar rápido, chicos, porque hoy es un montón de temas, también no me puedo quedar mucho con Colón. El tercer viaje, lo más importante es que Colón ya empieza a recorrer tierra firme, la América continental, más particularmente Sudamérica. Recorre la desembocadura del río más importante de Venezuela, que es el río Orinoco, acá está, ¿no? El río Orinoco. Hay una frase, no, algo diciendo cosas del Orinoco, que tú no sabes ni yo tampoco, no sé si lo han escuchado alguna vez. Bueno, eso en honor al río Orinoco. El río Orinoco, bueno, el Colón llega más o menos a la desembocadura, al delta del Orinoco, recorre estas partes que vendrían a ser las costas de Venezuela. Digamos que eso es lo más importante del tercer viaje. El cuarto viaje, que ya es un viaje menor, tiene pocos barcos, en el cuarto viaje recorre ya la parte continental de América, pero ¿no? O sea, Centroamérica, pero ya no las islitas, sino la parte continental, tierra firme de Mesoamérica, de Centroamérica, Honduras, Panamá, Costa Rica, mm, Nicaragua, etcétera, ¿ok? Muere en 1506, muere empobrecido, sin saber que hay un nuevo continente, pero bueno, gracias a él, gracias a esto que hizo Cristóbal Colón, España primero y después Europa empezará a dominar todo nuestro continente, ¿no? Los primeros que llegan son los españoles, luego vienen los portugueses con Pedro Álvarez de Cabral en 1500, luego llegan los ingleses con Juan Caboto, en lo que vendría a ser Estados Unidos, ¿no? Luego los franceses al norte de Estados Unidos, en lo que vendría a ser Canadá, luego vienen holandeses, y finalmente con el tiempo y los años, Europa dominará lo que ahí vendría a ser nuestro continente, ¿no? América, América. ¿Mm? Ya, pasamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? 1500, ¿qué dijo profesor? ¿Mil quinientos treinta y ¿De seis? quién? ¿De quién? La Pero cuando muerte. los portugueses, Pedro Álvarez de Cabral. No, de la muerte de Colón. Ah, no, 1506, 1506. mil Ya, quinientos gracias. seis. Murió murió en España, en Valladolid, y murió empobrecido, como dije, o sea, acá- sus días, sus últimos días no fueron muy buenos, digamos, para él, ¿ya? La conquista del Tahuantinsuyo. Después que Colón muere en 1506, 2 años después, en 1508, los españoles, no, yo les dije que Colón había recorrido toda esta parte de aquí, ven el mapita, esto es costas de Venezuela, ¿no? El río Orinoco, y les dije que había recorrido las costas de Centroamérica, ¿no? Acá está Panamá, más al norte está Honduras, ¿no? Nicaragua, Costa Rica. Bueno, todo esto ya estaba siendo explorado por los españoles. Entonces, no solo por Colón, ya por otros exploradores también. En 1508 se firma otra capitulación, la capitulación de Burgos, por la que, o por la cual se van a crear dos gobernaciones aquí. Las primeras dos gobernaciones de tierra firme, Castilla de Oro, que vendría a ser parte de Panamá, parte de Colombia, y Nueva Andalucía, que vendría a ser lo que hoy es básicamente Venezuela. Castilla de Oro, Nueva Andalucía.
¿ok? Y dentro de Castilla de Oro se va a fundar una ciudad llamada Panamá. Panamá. Panamá es clave, ¿ok? Miren, acá también hay una, dice Santa María de la Antigua, ¿no? Esta fue la primera ciudad de tierra firme, Santa María de la Antigua, ¿ok? Dentro de esta gobernación mayor que se llama Castilla de Oro. Pero para entender a Pizarro y la conquista del Tahuantinsuyo, más que Santa María de la Antigua, debe importarnos Panamá, porque Pizarro vivirá en Panamá. Será un vecino rico de Panamá. Profe, Pizarro no creaba cerdos, eso me dijeron en el colegio. Sí, de niño probablemente porque se crió con su mamá, que era una plebeya. Pero su papá, Francisco Pizarro, perdón, su papá se llamaba Gonzalo Pizarro, era un hidalgo, tenía un título de nobleza, menor, pero era un título de nobleza, finalmente. Pizarro igual creció con su madre, repito, vivió como plebeyo, llega a América también y empieza a hacer fortuna aquí en América. Para estos años, 1524, 26, donde acá se ve una cronología de sus viajes, ya Pizarro era una persona que había acumulado cierta cantidad de dinero, una persona, digamos que rica, por decirlo así, ¿no? De alguna forma, ¿no? Hizo riqueza gracias como soldado, ¿no? Llegando aquí a América, explorando con otros exploradores, siendo un soldado dentro de distintos grupos de exploración que se organizaban en esta época, ¿no? En todas estas tierras desconocidas para los españoles. Ahora, Francisco Pizarro González, em, gracias a Balboa, ah, eh, bueno, ya, pero no quiero quedarme en esos detallitos, pero puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, hasta ahora, ¿no? Somos así, ¿no? Mucho de lo que pasa aquí se parece a lo que pasa hasta el día de hoy, ¿ah? Por si acaso, pero ya bueno. Pizarro entonces, por Blasco Núñez de Balboa, Balboa es un personaje clave de esta época, em, sabe que existe el Tahuantinsuyo. Ya, bueno, no sé, califíquenlo como quieran. Gracias a Balboa, Pizarro sabe que existe, no que existe el Tahuantinsuyo en sí, sino que al sur de Panamá, al sur de estas gobernaciones que se fundaron en 1508, existe probablemente un imperio muy rico, con muchas riquezas. ¿Ok? Balboa se cree que fue el primero en enterarse de la existencia del Tahuantinsuyo. Y Pizarro, que es su lugarteniente, es un soldado importante dentro de su grupo expedicionario, por Balboa también sabe que existe al sur de Panamá un territorio muy rico, imperios, civilizaciones importantes. Em, de hecho, todo lo que estaba al sur de Panamá, ¿no? Los españoles llamaron el Perú. Por eso Pizarro, cuando muere Balboa, después que es em, ejecutado, Pizarro organiza una empresa para explorar estos territorios del sur y quizás encontrar esta civilización que presuntamente era muy rica, o sea, el Tahuantinsuyo, ¿no? Em, y él crea algo que se llamó una empresa, como le digo, un tipo de empresa, ¿no? La empresa de Levante, o también le llaman la empresa perulera. Ahora, él no es el único fundador de esta empresa. Él tiene unos socios, que son los socios de la conquista, ¿no? Diego de Almagro, Hernando de Luque, que en realidad era un testaferro, o sea, quien administraba la plata de otro financista principal, que era Gaspar de Espinosa. Entonces, ellos son los socios de la conquista. Pizarro, Almagro, Luque, y sobre todo el de la plata, Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa, entonces todos ellos fundan esta empresa de Levante y van a organizar. Van a comprar barcos, van a comprar armas como Colón, ¿no? Necesitan comprar armas, barcos. Hay un burgués que vendría a ser Gaspar de Espinosa, repito, que es quien pone la plata. Entonces van a organizar viajes. Van a hacer 3 viajes los de Pizarro. Colón tuvo 4, ¿no? 4 viajes de Colón, 3 viajes de Pizarro. Al primer viaje se le conoce como de exploración. Dice acá llegaron hasta la actual Colombia. En realidad no descubrieron cosas importantes, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista español o de la gente Pizarro, no descubrieron cosas importantes. Al contrario, tuvieron enfrentamientos con los naturales de esta zona de los Magallanes de Colombia. Almagro incluso pierde un ojo. ¿Ok? Entonces fue un viaje infructuoso. Am, el segundo viaje sí es importante, porque al segundo viaje se le llama viaje de descubrimiento. ¿Por qué?
porque en el segundo viaje, y hoy hay una pregunta sobre eso, en el segundo viaje se dan cuenta que sí existe el Tahuantinsuyo. O sea, sí existe el Tahuantinsuyo. Sí existe aquí un imperio poderoso, muy rico, gobernado por unos reyes llamados incas. Entonces, el segundo viaje es clave. Dice acá, arriba europeo al Tahuantinsuyo. De hecho, los europeos, si ven este mapita de aquí, llegan hasta la desembocadura. Acá dice río, no sé si se nota. Dice Río Santa. Esto es más o menos la altura de lo que vendría a ser Ancash. Miren, un poco más al sur de Chanchán, ¿no es cierto? Que era la capital, bueno, la antigua capital de los chimúes. Y aquí se dan la media vuelta, ¿no es cierto? ¿Ven esta ruta? Media vuelta ya. Se regresan otra vez a Panamá. Recuerden, Panamá es el centro de operaciones de la conquista. ¿Ok? Es el lugar donde se está organizando todo esto. Luego dice que en el segundo viaje también se produce un incidente. Acá dice el incidente de los 13 del Gallo. Esto estoy seguro alguna vez se los han contado, ¿no? Pizarro, el Gallo, acá está la isla del Gallo, miren. Vendría a ser esto de Ecuador, ¿no es cierto? Pizarro necesita algo así como, y sus hombres necesitan tomar algo así como un descanso, porque ya habían pasado varios meses. Miren que el segundo año, perdón, el segundo viaje se inicia en 1526, ya habían pasado varios meses y están cansados, no encuentran todavía nada importante. Em, y hay un grupo de soldados de Pizarro, parte de sus soldados, la soldadesca, que ya no quiere continuar el viaje, que se sienten decepcionados. Y caletamente le envían una carta al gobernador de Panamá, que en ese entonces era al alcalde de Panamá, que era Pedro de los Ríos. Eh, ¿Cómo este mensaje llega a él? Porque Almagro regresó a Panamá Almagro en la empresa de Levante era el encargado de la logística. O sea, si faltaban municiones, Almagro tenía que buscar más municiones. Si faltaban más hombres, tenía que tratar de reclutar más hombres. Me dejo entender, de todo eso se encarga Almagro. Entonces Almagro regresa a Panamá mientras Pizarro espera en la isla del Gallo. Y de casualidad le introducen un mensaje que llega a las manos del gobernador Pedro de los Ríos y él envía una expedición dirigida por un tal Juan Tafur, si no me equivoco. Su apellido es Tafur, su nombre me puedo haber olvidado. Tafur. Tafur recoge o llega con un barco para recoger a los hombres que estaban con Pizarro esperando en la isla del Gallo. Así es, así es, así es, así es. Y es ahí que Pizarro, muchos de ellos se alegran, ¿no? Ya, nos vamos a Panamá, por fin, ya este viejo nos ha mentido. Este, Y Pizarro hace la famosa trazado de la línea, ¿no? De la arena, de la isla, ¿no? Los que quieran regresar a Panamá contra Fur, regresen a ser pobres. Los que quieran continuar conmigo al sur, bueno, acompáñenme para ser ricos, ¿no? Los que cruzan son 13, los famosos 13 de la isla del Gallo. Después serán también conocidos como los 13 de la fama, ¿no? Bueno, pero está aquí, ¿qué quieres que haga? Lo tengo que explicar. Si fue o no pasó, yo además no sé qué historiadora. Encima dice los historiadores, estás hablando en plural. No sé qué historiador. Y si un profesor te lo ha contado, a ver, que te dijo qué historiador dice que sí o que no. Pero repito algo, chicos, acá dice la isla del Gallo, por eso lo estoy contando, ¿ok? Porque si no, no lo contaría. Y yo tengo que explicarles lo que está en el material, ¿ok? Su compañero Einer dice, según los historiadores, bueno, a ver, ¿cuántos libros, qué historiador te has leído? A ver, dime quién dice eso. ¿Quién dice que no? ¿Ah? No me vas a molestar, ¿ah? No, no, es una broma. Pero, pero repito, yo tengo que decir lo que dice el material, y eso es lo que dice el material, ¿ok? Y ojo, los que elaboramos este material somos, bueno, yo también soy antropólogo y soy historiador, son historiadores de San Marcos y de la Facultad de Ciencias Sociales, o sea, historiadores ya connotados y reconocidos, ¿eh? Por si acaso. Ustedes están frente a un material hecho por historiadores de la Universidad de San Marcos, la decana de América, ¿ya? Man, tranquilo, tranquilo, no, yo me estoy matando de risa por dentro. Ya, entonces, no, pues que también me viene acá a cuestionar tan loco, ¿no? O sea, ¿qué están mis años 12 años de docencia? Una maestría en un país, en Chile, ¿ah? Ya, bueno. Entonces, ha escuchado Vox to Vox y cree que ya, cree que sabe. No, no te pases, pues. Ya, ya. Entonces, el segundo viaje es importante porque es el viaje de descubrimiento. Recuerden, llegan hasta, acá dice, la orilla más o menos del río Santa, la desembocadura del río Santa. Sin embargo, ahora que Colón y sus huestes saben que sí existe un imperio, el Tahuantinsuyo, necesitan
recibir algo así como, recuerdan, la autorización de la corona, porque todo esto tiene que estar legitimado y legalizado por la corona. Entonces Pizarro viaja a España, regresa a España, ¿ok? Regresa a España, se entrevista con, no con Carlos, que era el rey, sino con su esposa Isabel de Portugal. ¿Por qué no con, ojo, Isabel de Portugal, no se confundan con Isabel de Castilla, que era la esposa de Carlos? ¿Por qué no con Carlos? Carlos estaba en Alemania. Recuerden que Carlos también es rey de Alemania. En Alemania es Carlos V, en España es Carlos I. Es, Carlos es de la dinastía de los Habsburgos por su padre, que es Felipe, Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo. ¿Por qué hereda España? Por su madre, Juana de Trastamara, hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ok? Juana la Loca también le dicen a Juana de Trastamara. Entonces, por eso Carlos, el rey de España, era rey de España y rey de Alemania, o el CIR, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué no está en España en 1529 cuando Toledo viaja a firmar este permiso llamado la autorización, la capitulación de Toledo? Porque Carlos está viendo los asuntos que Lutero está ocasionando en el CIR. Recuerden, miren los años, la cronología. Lutero clavó las 95 tesis en 1517. En 1521 es la Dieta de Worms. Por esos años, entonces, hay una crisis interna en el CIR, hoy Alemania, y por eso es que Carlos está atendiendo estos asuntos y deja a España bajo la regencia de su esposa Isabel de Portugal. Con ella es que Pizarro firma la capitulación de Toledo. ¿Ok? Einer, ¿tienes algún cuestionamiento de eso? ¿Qué historiador dice que lo que estoy diciendo quizás lo sabes? No lo sé. ¿Todo bien? Ah, ya. Ya, bueno, entonces, no, te estoy bromeando, Einer, no, no, no. Además, ¿ya les tomaron encuestas? No, no. Te estoy bromeando, amigo, sabes que yo te quiero mucho. Ya, ya, entonces, te firme esa autorización en España. Pizarro va a aprovechar que esté en España para visitar su pueblo natal. Él es de Trujillo, Extremadura. Trujillo, no hay una ciudad que se llama Trujillo en el Perú hoy. Bueno, Pizarro era original había nacido en Trujillo, Extremadura, y aprovecha para reclutar a sus hermanos Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro y un medio hermano llamado Martín de Alcántara, y con ellos se regresa a Panamá. Y de Panamá organiza junto a sus otros socios, entre ellos Almagro, el tercer viaje. El tercer viaje es el viaje de conquista, ¿ok? El viaje de conquista. Em, ya, este viaje sí ya es importante, ¿no es cierto? Dice acá, bueno, en el tercer viaje van a desembarcar en Tumbes, dice, ¿no? Y aquí se ve en el mapita, al sur de Tumbes está San Miguel de Piura. Aquí, aquí donde está este puntito, se funda la primera ciudad española, la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú. Se llamó San Miguel de Tangarará, después llamada San Miguel de Piura, como dice aquí, hoy Piura, ¿no? La ciudad de Piura, digamos. ¿Mm? Tumbes, San Miguel de Tangarará, Piura. ¿Y qué región está al costadito de Piura, aquí en la sierra, en esta parte del Perú hoy? Actualmente ya había una ciudad importante en ese entonces, que era el Tahuantinsuyo. O sea, era una ciudad importante dentro del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Alguien sabe, por favor, qué región está acá al costado de Piura? Hoy, Cajamarca. Perú. Muy bien, Cajamarca. Cajamarca era una ciudad que en esa época era importante. Cusco es la capital histórica, ¿no es cierto? Quito, no sé si recuerdan la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que era Tumipampa, también se estaba convirtiendo en una ciudad muy importante. Acá está Quito, miren. Y Cajamarca era una ciudad importante. Atahualpa acaba de derrotar a su hermano Huáscar. Está en Cajamarca celebrando en estos baños, ¿no? Termales, los famosos baños del Inca, el triunfo sobre su hermano. Y ahí llegan los españoles. ¿M? Hay un cacique de Tumbes inclusive que le cuenta a Pizarro esta guerra interna que hubo en el imperio. Y Pizarro obviamente contento, ¿no? Porque sabe que ha llegado un imperio debilitado que está atravesando una etapa de posguerra civil. Sabe que encima la suerte está de su lado. Atahualpa está cerca, está en Cajamarca. Los incas han construido una red de caminos impresionantes del Capac Ñan. Entonces de la costa a la sierra puede llegar rápido. Y eso es lo que hace. El tiempo es vital. Pizarro es un tipo hábil, es un tipo político, va tejiendo alianzas con muchos pueblos, porque recuerden que el Tahuantinsuyo era un imperio.
de un imperio es sometimiento y dominación de un pueblo o de un estado sobre otros pueblos o estados. No crean que todos los pobladores que vivían o todos los pueblos dominados por los incas estaban felices con los incas. Habían algunos que al contrario le tenían bronca, revancha a los incas. Y vieron a los españoles como aliados para desprenderse del yugo de los incas. Por eso muchos pueblos van a apoyar a Pizarro. Pizarro, repito, es un tipo hábil, es un tipo que hace alianzas políticas con muchos pueblos sometidos por los incas. Entonces, Pizarro llega a Cajamarca. Atahualpa sabía que un grupo de 156 españoles, aproximadamente más o menos, habían llegado a las costas de esta parte del Perú, Tumbes, Piura, ¿o no? Obviamente, Atahualpa también sabe que los españoles están llegando y que quieren encontrarse con él, ¿no? Em, pero Atahualpa es un tipo, bueno, él se concibe como un hijo de Dios, ¿no es cierto? Hijo del sol, Churin, entonces permite que los españoles lleguen a él, ¿ok? Hay una novela histórica muy famosa hace unos años, es un libro, o sea, es un libro de ficción, ¿no? Pero está basada en muchas crónicas, y eso me parece bacán de esta novela histórica de Rafael Dumet, que se llama El espía del Inca, y él habla de un espía que se llama Apo, y sí hay crónicas que hablan de Apo y de algunos espías que usó Atahualpa en esta etapa de la conquista. Apo es de la panaca de Tumipampa, de Atahualpa, eh, y, y le cuenta todo a Atahualpa, todo lo que ha visto, porque eh, eh, mm, se me fue la palabra. Se incursionó en el campamento de los españoles, entonces los ha visto, los empieza a conocer, sabe que no son dioses porque se enferman y que se mueren, y saben a qué es lo que han venido. Entonces él le dice a Atahualpa, oye, ya los he visto, saben que son unos exploradores, no sé de qué lugar, eh, tienen pelos en la cara, ¿no? Por eso le llaman los barbudos huiracochas también, ¿no? Los barbudos huiracochas, en sorna huiracochas porque se hacían llamar dioses, ¿no? Entonces esos barbudos huiracochas han venido, pero son poquitos, no pasa nada. Por eso Atahualpa es que los permite que lleguen hacia él, porque si no hubiera enviado a sus generales, a sus generales, ¿no? A Rumiñahui, a Calcuchímac. Atahualpa permite que lleguen hacia él, y bueno, es así que se encuentran en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532, ¿ok? El 16 de noviembre de 1532. Probablemente, ¿no? Recuerden que en la época de los incas, había muchos pueblos que se sometían voluntariamente a la autoridad de los incas. No siempre había una guerra. Entonces, probablemente Atahualpa haya creído que esto, como eran poquitos, dijo, bueno, se van a terminar sometiendo a mi voluntad, ¿no? Van a saber que yo soy el rey de estas tierras y van a subordinarse a mí. Pero la lógica europea es distinta. Estos señores españoles tienen una mentalidad distinta, ¿no es cierto? Además, Pizarro sabía lo que había hecho Hernán Cortés con los aztecas en 1519, y los expedicionarios de Cortés también eran pocos. Bueno, y ahí sí tendríamos que, esa sería otra cosa, ¿no, Einer? Y ahí sí, ¿qué hubiera pasado, no? Los historiadores eso le llaman contrafácticos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra civil? ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado en la época de Tupac Yupanqui, ¿no? Pero bueno, ya, eso es otro cantar del leoncito. Lo cierto es que llegaron en ese contexto y bajo esa realidad. Entonces Pizarro sabía lo que había hecho Cortés. Algunos inclusive creen que hay un parentesco entre Pizarro y Cortés, ahí hay lejano, pero parentesco, un parentesco al fin y al cabo. Lo cierto es que Pizarro sabe que esto es como el ajedrez. Matas al rey, jaque mate. Capturas al Inca, jaque mate. Bueno, Cajamarca, 16 de noviembre de 1532, Atahualpa incluso envía a sus generales a llevarse al ejército, quiere entrar a Cajamarca con los indios lucanas, que eran quienes lo cargaban, con sus músicos, con sus danzantes, ¿ok? Quiere hacer la hora loca con los españoles. Pizarro sabe que ese momento es clave, es matarme has, o te mato, me matas, o te capturo o muero en el intento. Los españoles están dispuestos, ¿no? En cada uno de sus lugares, ocultos en la plaza,
Porque el primero que sale a enfrentarse a Atahualpa no es un soldado, es un sacerdote, es Fray Vicente Valverde. ¿Por qué? Y esto es importante, no está aquí, pero apúntenlo. Porque según la ley y la costumbre española, al llegar a estas, recuerden que España llega con la espada y con la cruz. O sea, España justifica su dominación de estas tierras religi- con Dios. Nosotros hemos venido a salvarle la alma a todos estos millones de indígenas que viven en este continente, que no ha sido cubierto por la vela del Evangelio, que no ha sido cubierto por la vela del Evangelio y Dios. Entonces, había que, si ibas a capturar un rey como era Atahualpa, el rey de los incas, había que mínimo antes de hacerlo, tratar de que conozca a Dios. Y a eso se le llamaba el requerimiento. El requerimiento. Por eso es que Vicente Valverde, que era un sacerdote dominico, recuerden, la orden de los dominicos es la primera que llega a América, Vicente Valverde es dominico, de eso voy a hablar después, le lee la Biblia, ¿no? Le empieza a hablar de Dios, obviamente Atahualpa no entiende, profe, ¿cómo entender? Se hablan español y ellos hablan quechua. Sí, pero hay un traductor que se llama Felipillo. Lo que no entiende es la lógica europea del uno de un Dios, porque recuerden que en el mundo andino hay muchos dioses, ¿no es cierto? La creencia religiosa politeísta frente a un Dios monoteísta, un solo Dios, que es el Dios de hoy la mayoría de peruanos. Entonces, pide la Biblia, ¿no? Que es esta cosa, la arroja, y bueno, ahí es que empieza la masacre, después del arrojo de la Biblia, porque es un hereje, está arrojando la palabra de Dios. Y empiezan los usos de los cañones, los arcabuces, las espadas, ¿ok? Los indios lucanas están cargando Atahualpa, no lo dejan caer, porque si lo dejan caer, están dejando caer un Dios vivo, ¿no? Así se cree, así se conciben los incas a sí mismos, como dioses a la vez. Entonces, una masacre. Finalmente capturaron a Atahualpa, estuvo varios meses en prisión, em, se le hace un juicio, ¿ok? Y en el juicio se le sentencia a la... Sigue leyendo tu libro. Y tengo que, es que, Einer, es que mira, hay 54 alumnos, tengo que explicarle a todos. Em, Bartolomé, Bartolomé Ruiz, en el segundo viaje hay un piloto llamado Bartolomé Ruiz. Él captura una balsa tumbesina y se cree que dentro de esa balsa los españoles capturan a algunos de los indígenas que estaban ahí y uno de ellos es Felipillo, ¿ok? Eso, la captura de ellos se produce en el segundo viaje. Ya, entonces se le hace un juicio a Atahualpa, porque no es cualquier Atahualpa, es el rey de estas tierras, ¿no? Se le sentencia por hereje, por haber arrojado la Biblia, se le condena, perdón, por hereje, por incesto, por heliólatra, le rinde culto al sol, por fratricida, porque estando en prisión mandó matar a su hermano Huáscar. Y bueno, la condena, la sentencia es morir quemado en la hoguera. Pero recuerden que para la lógica andina, o para la lógica inca en particular, los incas no son cualquiera, ¿no? Son reyes. Entonces, al morir ellos tenían que ser momificados y se transformaban o convertían en malquis. Y las panacas viven y conviven en sus casas con los malquis. Hay que reverenciarlos una vez muertos, porque el malqui además sirve para recordar lo que hicieron ellos en vida. Entre otras funciones, esto de los malquis, las momias incas, eran para preservar sus memorias. La panaca tenía que preservar la memoria de sus señores, de sus incas, ¿no? Es como hoy, quizás tú, cuando tu papá, quizás, no sé, tus abuelos han muerto, pero tú preservas su memoria, ¿no? Mi abuelo fue esto, mi padre fue esto, fue un buen hombre, fue un mal hombre, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero habría que preservar la memoria del Inca porque eran reyes, hijos de Dios, ¿ok? Entonces Atahualpa no quiere morir quemado, le dice a los españoles, no hay otra forma de morir, por favor. Y estos aceptan canjearle la muerte de la hoguera por el garrote, o sea, morir ahorcado, si es que él aceptaba al evangelio, o sea, se bautizaba. Atahualpa acepta bautizarse y muere ahorcado en el garrote. Y así se termina la vida del Inca. Lo que acabo de hacer ahora es describir todo el desarrollo de los acontecimientos
¿no es cierto?, de esto que se llamó la conquista del Tahuantinsuyo, pero no he explicado las causas y las consecuencias. Y recuerden que San Marcos hace un énfasis en causas y consecuencias. Entonces ahora voy a hablar de las causas. ¿Por qué cae los incas? ¿Por qué cae el imperio? ¿Por qué se conquista el Tahuantinsuyo? Profesor, eran 156, 157, 153. ¿Por qué tan poquitos? ¿Cuánta gente había en el imperio? 10 millones, 11 millones, 12 millones aproximadamente. ¿Cómo se pudo, cómo pudo pasar esto? La causa más importante que explica el por qué cae el imperio, y de manera rápida, digamos, y no tan complicada, es el punto 3. Ya lo dije, donde lo voy a simplemente subrayar nuevamente, porque Pizarro es un tipo hábil político y logra tejer alianzas con muchos pueblos que los incas habían sometidos. ¿Cuáles? San Marcos también ha preguntado sobre eso, ¿ah? De hecho, en la respuesta a esa pregunta de San Marcos, no recuerdo el año, creo que fue 2008 o antes, quizás, la respuesta era, principales aliados de los españoles en el proceso de conquista, Cañaris, de la costa norte, Cañaris, Chachapoyas, ¿recuerdan los Chachapoyas cuando leen el intermedio tardío? Huancas, lo que viene a ser Huancayo, ¿no? Huancayo. Tarmas, Yauyos, Pailas y una serie de otros pueblos, Chancas, que apoyaron a los incas, perdón, que apoyaron a los españoles contra los incas. Esa es la causa principal, no lo olviden, es el factor principal. Explica la conquista del imperio. Profesor, pero sus armas también eran superiores, tecnológicamente había una superioridad. Sí, 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 en sentido, de hecho, los cañones y esto, ¿no? Pero no eran muchos, trajeron un cañón en el tercer viaje y un par de arcabuces. No eran muchas las armas que trajeron los españoles. ¿Mm? Otro factor es que lo que dijo su compañero, ¿no? Hubo una guerra civil que había diezmado el imperio, ¿no? Era un imperio debilitado cuando llegaron los españoles. Y a eso se refiere cuando que dice división de Panaca, Huáscar y Atahualpa, o sea, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, entre la Panaca del Cusco de Huáscar y la Panaca de Tumipampa de Atahualpa. La fragmentación étnica del Tahuantinsuyo, claro, era un imperio multiétnico, ¿no? Era un imperio dominado por los incas, ¿cierto? Pero donde había muchos pueblos. Algunos hablan del imperio de las 100 naciones. Otros dicen que eran 85 naciones, 85 pueblos, 87, 85 grupos étnicos, como quieras decirlo. Y muchos de estos, repito, van a apoyar a los españoles intentando o queriendo liberarse del sometimiento que los incas les habían impuesto. No idealicemos a los incas, tampoco. No hay sociedad perfecta, nunca la ha habido. Los incas no fueron perfectos, pero sí fue un estado bien organizado, eso sí, un estado muy organizado, muy bien planificado. ¿Mm? ¿Ya? No hay sociedad perfecta, somos una especie imperfecta, ¿no es cierto? Nunca va a existir la sociedad perfecta. Ya no vamos a extinguir, no se preocupen, la guerra nuclear empieza muy poco, en muy poco. Consecuencias, consecuencias. Eh, obviamente, a partir de la muerte de Atahualpa empieza la dominación española, se destruye el imperio de los incas, colapso demográfico indígena. Esto ya lo comenté, ¿no? Cuando hablé de la clase pasada en Historia Universal. Hay un libro de David Cook que se llama La conquista biológica. Einer, ¿lo has leído? Ah, ya, te lo recomiendo. Em, David Cook habla de la conquista biológica. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere esto del colapso demográfico? ¿Por qué mueren tantos indígenas? Se calcula que en 50 años mueren casi 60 millones de indígenas en toda América. Tan malos, tan abusivos fueron los españoles. En algunos casos sí, obviamente, ¿no? Fueron muy crueles, digamos. Pero tantas guerras hubieron, sí, pero para matar tanta gente, ¿qué es lo que causó la muerte de tanta gente? Esto ya lo dije, repito, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Las enfermedades. Así es, las enfermedades. Ojo, enfermedades que han matado a más gente, no solo en América, sino en la historia en el mundo en general. La viruela, la gripe y el sarampión. Son los tres virus que más gente ha matado en el mundo y que más gente también mató en América. Viruela, gripe y sarampión. Ahora, en el Perú, en América, ¿habían enfermedades que también afectaban a los españoles? Sí, también. La UTA, por ejemplo, la verruga peruana, en la selva la fiebre amarilla. Pero obviamente en términos comparativos, estos virus propios de estas tierras afectaron menos a los españoles, que digamos tenían un sistema inmune mucho más resistente que el americano, porque ellos habían pasado ya la peste negra, ¿no es cierto? Entonces, como que inmunes biológicamente están más inmunes, digamos, a resistir los virus de estas tierras. Pero los indígenas
Al contrario, sí le afectó mucho los virus que trajeron los españoles, las enfermedades que trajeron los españoles, ¿ok? Y eso generó el colapso demográfico de esta época. Nos queda una hora, chicos, y falta un montón, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Ya, chévere, chévere, chévere. Es un profesor que a mí me encanta esta época. Yo de verdad creo que Historia del Perú, obviamente no soy un especialista en mi tema de mis investigaciones, lo que he investigado, digamos, en mis tesis y lo que he publicado no tiene que ver con este siglo, pero siempre sentí una atracción por este periodo porque es muy loco, ¿no? El encuentro de estos dos mundos, el mundo europeo, porque España representa la civilización europea, y el mundo prehispánico, amerindio, ¿no? Y los incas en ese entonces representaban toda la evolución de la cultura andina, y se encuentran, ¿no es cierto? Y no se comprenden y no se entienden. ¿No? Eh, y miren, una vez Carlos Iván de Groer, un antropólogo, dice que la partida de nacimiento del Perú es Cajamarca, y eso fue una masacre. O sea, nuestra partida de nacimiento como país está embarrada de sangre, de barro, lodo y sangre. ¿Mm? Y todavía no resolvemos problemas que empiezan quizás aquí en el siglo XVI, el racismo, ¿no? Y todas estas cosas. Em, pero bueno, qué loco de haber sido, ¿no? Es como si hoy, no sé, llegaran naves extraterrestres y nosotros, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿No? Es lo mismo, ¿no? Que habrían sentido los hombres de estas tierras. Entonces los españoles, después que han capturado, ojo, cuando Atahualpa muere, Pizarro se dirige al Cusco, porque el Cusco es la capital, es la ciudad más importante, es la capital histórica. Desde Cajamarca hasta el Cusco pasa un año más o menos, poco menos, ¿ok? En 1533 los españoles entran al Cusco. En ese trayecto de Cajamarca al Cusco, casi un año, se van a enfrentar a los generales de Atahualpa. Pizarro se enfrenta a los generales de Atahualpa, a Rumiñahui, Quisquis, a Calcuchima. Pero ya lo hacen españoles ya para ese entonces, ya tienen sus aliados, ¿no? Los que les comenté, Cañar, Chapoya, Sarma, Huancas, etcétera, etcétera. Y derrotan a los generales atahualpistas. E ingresan al Cusco y toman el Cusco. De hecho, de hecho, voy a hablar de un tal Manco Inca, acá está. Manco Inca era un hermano menor de Huáscar, era también de la Panaca del Cusco, hermano menor de Huáscar, que va a apoyar a los incas, perdón, que va a apoyar a los españoles. En un inicio Manco Inca es aliado a los españoles también. ¿M? Antes del Tupadhualpa. A ellos se le llama incas títeres también, ¿no es cierto? Porque los españoles los utilizaron, los manipularon en un inicio. Después Manco Inca se rebelará contra los españoles, contra Pizarro en 1536. Pero en un inicio los españoles, repito, tienen el apoyo de muchos naturales de estas tierras, ¿no? Tanto de la realeza inca, la élite inca, como Manco Inca, como de otros pueblos sometidos por los incas. ¿Me dejo entender? ¿Estoy explicando fácil? ¿Es entendible? Porque quizás los estoy confundiendo y mareando. Ya, chévere, chévere, chévere. Entonces se toma el Cusco y poco a poco empieza a organizarse, ¿no? Ahora estos territorios que ahora le pertenecen a los españoles. Según la capitulación de Toledo, Pizarro, que conquistaba estas tierras, le tocaba una gobernación, que según la capitulación de Toledo iba a llamarse Nueva Castilla. Miren, acá en verdecito en el mapa está la gobernación de Nueva Castilla. Esto tampoco lo conté, voy a regresar, ¿ya? En la capitulación de Toledo no solo se autorizan los viajes de Pizarro, sino se distribuyen los beneficios. Ya, si tú conquistas esas tierras y hay algo importante, vas a ser gobernador Pizarro, Almagro va a ser alcalde de Tumbes. Tú, Pizarro, vas a recibir tanta plata de la corona, Almagro tú tanto. Pizarro, tú vas a recibir tantos beneficios, Almagro tú tanto. ¿Quién se benefició más de la capitulación de Toledo? Pizarro. Desde Toledo, desde la capitulación de Toledo, un encono, una suerte de discordia entre Almagro y Pizarro. Recuerden eso, ¿ah? Cuando entonces empiezan a repartirse estas tierras, Pizarro tiene su gobernación en Nueva Castilla y a Almagro le tocaba solo la alcaldía de Tumbes, pero él reclama la corona porque cree que eso es injusto contra él. Y la corona decide entregarle una gobernación que estará al sur de Nueva Castilla, que se llamará Nueva Toledo. Se ve aquí en rosadito, ¿ok? Entonces Pizarro tiene su gobernación, Almagro tiene su gobernación. Entonces se trazan las fronteras, ¿no es cierto? Las líneas fronterizas.
Y hay un problema, el Cusco. Según la delimitación territorial, Pizarro dice que el Cusco le pertenece a su gobernación. Almagro dice que no, que él más bien, que el Cusco le pertenece a Nueva Toledo. Entre esa discusión por quién toma el Cusco, Almagro decide organizar una expedición a Chile. Quizás en Chile puede encontrar territorios muy ricos, y puede hacerse rico también, ¿no? Quizás en Chile o al sur de su gobernación encuentra fortuna, cosa que no pasó. No, en Chile no encontró nada. ¿Qué hay en Chile? No hay nada, ¿no? Pipita, nada. Más bien encontró araucanos, mapuches, que lo pusieron resistencia y que mataron muchos de sus hombres. Después de la expedición a Chile, Almagro regresa y toma posesión del Cusco a la fuerza. Dice, no, 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 esto es mío. Lo que les estoy empezando a contar es lo que se llama la guerra entre los conquistadores, entre pizarristas y almagristas. La causa y el detonante del inicio de esta guerra, como les dije, es la posesión del Cusco, ¿ok? La posesión del Cusco. Y acá dice el control de mejores encomiendas, pero eso lo voy a explicar después, ¿ok? Después voy a hablar de las encomiendas. Em, entonces, ese es el detonante, la posesión del Cusco. Algo dicen, ambos, Pizarro y Almagro, se pelean por el Cusco. Después de la expedición de Chile, repito, Almagro toma el Cusco por la fuerza. Pizarro Francisco no estaba en el Cusco, estaba en Lima, porque esto pasa en 1538. Lima había sido fundada en 1535, 18 de enero de 1535. Francisco Pizarro estaba en Lima. Quien controlaba el Cusco era Hernando Pizarro. De hecho, cuando Almagro toma el Cusco, encarcela a Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro. Escapan. Hernando Pizarro organiza un ejército y se enfrenta a Almagro en Las Salinas, cerca al Cusco. Almagro es derrotado y ejecutado. Acá dice ejecución de Almagro. Le cortan la cabeza sin un juicio previo. Y eso es grave, porque Almagro no es cualquiera, es un conquistador de estas tierras. Después, Hernando Pizarro acabará preso en Madrid, por eso que hizo. ¿Ok? Entonces, después de Salinas, muere Almagro. Almagro el viejo. ¿Por qué digo el viejo? Porque tiene un hijo que se llama como él. Almagro el joven, también le dicen el mozo. Era un mestizo. Era hijo de Diego Almagro el viejo ¿Pero logran escucharme? La pantalla empezó como que a... ¿Me has Ahora escuchado, sí, no? ahora sí. Sí, pero se interrumpió una parte cuando estaba explicando sobre su hijo. Ay, 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 perfecto, perfecto. Ya, entonces decía que ¿Me estás a escuchando, Diego Almagro, profesor? ¿aló? ¿Hola? ¿Se me escucha? Una consulta, profesor. Ah, pregunta. Dime. Me parece escuchar hace un tiempo de un profesor que para vencer a Diego de Almagro, cuando iba a tomar el Cusco a la fuerza, Pizarro tiene ayuda Ya. de la madre de Inés Huaylas y de los Huaylas. No, Que está casada, sí, sí, algo está así. bien, pero sí, 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 está bien, pero eso es en la rebelión de Manco Inca. En la rebelión de Manco Inca es Ah, cuando esa fue Inés la... Huaylas, claro, no, no es aquí, sino eso es en la rebelión de Manco Inca. Ahorita voy a hablar de eso. Lo que pasa es que se pueden confundir porque cronológicamente Manco Inca se revela un poco antes de la guerra entre pizarristas y almagristas, o está muy cerca en el tiempo. Entonces, por eso quizás en algunos de ustedes esto le puede generar em, algunas complicaciones, ¿no? Se pueden confundir. Pero yo les sugiero que cuando vean así temas donde hay cronologías muy cercanas, todo pasa por periodos de tiempo muy cortos, busquen líneas de tiempo y quizás si se ubiquen mejor, ¿ok? Lamentablemente aquí, bueno, por tema de tiempo y espacio no podemos trabajar con líneas de tiempo, pero ustedes, para que entiendan mejor después, buscan líneas del tiempo y quizás se ubican mejor. Bueno, entonces Almagro en 1538 muere, ¿no es cierto? Ejecutado por Armando Pizarro. El mozo, el hijo mestizo de Almagro, el viejo, ¿no? Busca venganza. Y para él, el autor intelectual de la muerte de su padre es Francisco Pizarro, que está en Lima. Viaja en Lima, organiza
grupo de hombres almagristas. A los almagristas le llamaban los de Chile, ¿ok? Que era algo así como despectivo, ¿no? Por la campaña militar a Chile que fue un fracaso, ¿ok? Eh, Juan de la Herrada es uno de los hombres del Mozo, ¿no? Del Almagro del Mozo, y ambos matan a Francisco Pizarro en 1541, en su casa, la casa de Pizarro, que hoy es el Palacio de Gobierno. Por eso el Palacio de Gobierno le llaman la casa de Pizarro. De hecho, defendiendo a Francisco Pizarro muere su medio hermano, Martín de Alcántara, ¿no? Muere Francisco Pizarro. Entonces murió Almagro el Viejo, murió Francisco Pizarro, ¿y qué pasa con las gobernaciones? Almagro el Mozo, el joven, se proclama gobernador de estas tierras. Sin embargo, la corona no ve con buenos ojos todo esto que está pasando entre los conquistadores. Envía un juez llamado Cristóbal Vaca de Castro que, que se enfrentará a Almagro el Mozo en una batalla llamada Chupas. Y a partir de Cristóbal Vaca de Castro y la muerte del Mozo, es que se establecerá el virreinato del Perú. Miren, después de que muere Pizarro y Almagro, que hice consecuencias, ¿no? Se termina el dominio de los primeros conquistadores. Claro, se mueren ellos, ya no hay más. Ya también murió el joven, Almagro el joven. La corona, un año después de la muerte de Pizarro y un año y meses después de la muerte del Mozo, decide tomar el control directo de estas tierras. El rey no puede venir, pero puede enviar un representante, que sería el virrey. Entonces se crea el virreinato del Perú. ¿Cuándo se crea el virreinato del Perú? En 1542. Acá dice 1542. Disculpe, me había olvidado usar el puntero. Les pido mil disculpas. Eh, mil- 1542, ¿ok? Mediante un documento llamado las Leyes Nuevas de India. Las Leyes Nuevas de India crean el virreinato del Perú. Pero no solo eso, no solo crean el virreinato del Perú, también disminuyen el poder de los encomenderos, las Leyes Nuevas de India. ¿Por qué? ¿Qué es un encomendero? ¿Qué es una encomienda? Según estas leyes nuevas, los, eh, las encomiendas, chicos, son los indígenas. Una encomienda es un indígena, es un grupo de indígenas, ¿ok? Digamos que, y es la verdadera riqueza del Perú. La verdadera riqueza del Perú, hasta hoy, somos nosotros, ¿no? La gente que trabaja. Pero en esa época también, porque ya acá hay tierra, hay oro, plata. ¿Quién va a trabajar el oro y la plata? ¿Quién va a traer minerales de las minas? ¿Quién va a trabajar en las haciendas? Los indígenas. La verdad riqueza del Perú es la mano de obra. Y las mayorías aquí son los indígenas. A eso se le llama encomienda. Si yo soy un español y la corona me entrega indígenas para que trabajen para mí, o sea, encomiendas, ¿yo qué soy? Un encomendero. ¿Qué establecieron las leyes nuevas de India? Que las encomiendas pasaban a ser solo de una sola generación. Es decir, una vez muerto el encomendero, las encomiendas, o sea, los indígenas, pasaban a ser propiedad de la corona. Entonces los encomenderos dirían, ¿y mis hijos? ¿Y mi familia? ¿Y mi mano de obra? ¿No es cierto? Por eso se rebelan. ¿Quién lidera a los españoles encomenderos? Un hermano menor de Francisco, Gonzalo Pizarro. ¿No? Yo les dije que cuando Pizarro viajó a España para la capitulación de Toledo, reclutó a sus hermanos, ¿no? Hablé de Juan Pizarro, que murió en la rebelión de Manco Inca, ahorita voy a hablar de esa rebelión. Fernando Pizarro se fue a España en calidad de detenido por ejecutar ilegalmente a Almagro. Martín de Alcántara, que murió defendiendo a Francisco Pizarro, era su medio hermano. Y el único que sobrevive era Gonzalo. Gonzalo Pizarro, en 1542, lidera la rebelión de los encomenderos. 2 años después, en 1544, la corona envía al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela. Y los rebeldes no aceptan la autoridad de Blasco Núñez de Vela. Por eso se enfrentan. Blasco Núñez de Vela regresa del Callao, se va del Callao a las costas del Ecuador, desembarca en Puerto Ecuatoriano y se dirige a Quito. Y ahí organiza un pequeño ejército que se va a enfrentar a Gonzalo Pizarro. Esa es la primera batalla de los rebeldes contra la corona, porque Blasco Núñez de Vela representa a la corona, representa al rey de España, a Carlos. A esta batalla cerca a Quito se le llama Añaquito, ¿ok? Muere en Añaquito Núñez de Vela, Vasco Núñez de Vela. Lo ejecutaron. Eso ya que están haciendo es muy fuerte, ¿ah?
están ejecutando al representante del rey de España. No es cualquier cosa. Mm, luego habrán un par de batallas más, pero finalmente la rebelión será derrotada, será sofocada, ¿ok? En Jaquijahuana muere Gonzalo Pizarro. Ni siquiera muere, es capturado. ¿Quién derrota a Gonzalo Pizarro? Un tal Pedro de la Gasca. Le llaman el pacificador Pedro de la Gasca. La corona lo envía. Era un político hábil Pedro de la Gasca. Lo que va a hacer eh, para debilitar a los rebeldes es dividirlos, ¿no? Como decían los romanos, divide et impera, divide y gobernarás, ¿no? Por eso los políticos, les encanta que los peruanos seamos tan divididos y nos peleemos entre nosotros, ¿no? Mientras tengas dividida a la gente, mejor. Divide y gobernarás. Entonces, los divide. A muchos encomenderos le promete darles más encomiendas y darles algunos beneficios. Entonces, muchos rebeldes, abandonando a Gonzalo Pizarro, deciden apoyar a Pedro de la Gasca y una vez reclutado una cantidad importante, se enfrenta a Gonzalo en Jaquijahuana, lo derrota, lo ejecutan, le cortan la cabeza a él, a Francisco de Carvajal, ponen dos picas en la Plaza de Armas de Lima y clavan sus cabezas sobre estas picas y serán expuestos al público limeño de ese entonces por varios días. El mensaje es, esto le pasa a todo traidor, ¿no es cierto? Después de la derrota de Gonzalo Pizarro en Cachahuana, hizo acá consecuencias. Establecimiento del sistema virreinal, ¿ya? Ya se establece el sistema virreinal, empiezan, sí, sí, sí. Calaverita, calaverita. Sí, pues así acabó, así acabó. ¿Creen que debería haber pena de muerte así hoy? No, no. Sí, le gustaría ver a violadores y cuartizados. Ya, muchos encomenderos les dije decidieron apoyar a Pedro Lagasca, ¿no es cierto? Porque Pedro Lagasca los convenció para que lo apoyen, prometiéndole beneficios. Bueno, no se le cumplió a todo, porque hay casi 1000 encomenderos que reclaman más encomiendas. Se calcula que Pedro Lagasca solo tenía para entregar o para beneficiar a 200 de ellos. Entonces hay muchos que están descontentos, ¿no es cierto? Porque creen que se les ha mentido. Entonces habrá una rebelión de un grupo de encomenderos descontentos o insatisfechos, como dice aquí, que se rebelarán nuevamente contra la corona. ¿Quién los dirige ahora? Si ya no está Gonzalo, murió. Los dirige un tal Francisco Hernández de Girón. Hernández de Girón dirige la rebelión de los insatisfechos, de los descontentos. Guainarina fue un reparto de encomiendas que, como les dije, solo alcanzó para 200, cuando eran más de 1000 encomenderos que reclamaban más encomiendas y algunos otros beneficios que prometió Pedro Lagarde. Finalmente, esta rebelión también será sofocada porque fue una rebelión menor. Fue una rebelión menor. O sea, la rebelión importante fue la de Gonzalo Pizarro. Esta fue una rebelión menor. Consecuencia, se reafirma el poder de la corona. A partir de aquí ya vendrán, sí, se sucederán más virreyes de manera continua, ¿no? Vendrá Antonio Hurtado, Andrés Hurtado de Mendoza, López de Zúñiga. Y el quinto virrey del Perú es importante, y de él voy a hablar en un ratito. Se llama Francisco de Toledo. Este es clave. Francisco Álvarez de Toledo. Es clave, es clave. Se cree que en 269 años de vida virreinal, colonia, virreinato, como quieran decirle, llegaron más o menos 40 virreyes. De estos 40, no se van a aprender los 40, ni fregando, ni millones de los 40. Pero sí hay un par que deben recordar. No sé si más ingenuo, pero sí más leal porque obviamente la aristocracia limeña era una aristocracia muy rica y muy poderosa, ¿no? Entonces, obviamente en la independencia hay un sentimiento de fidelidad a España porque sienten que ellos como ciudad, Lima, y la élite de Lima se ha beneficiado del dominio de estas tierras, ¿no? Ingenuo no sé, leal sí, ¿ok? Se habla de la Lima, la real y fiel Lima, la fidelista Lima, ¿no? Em, bueno, pero eso hablaremos después, chicos. Entonces, le decía que estos primeros virreyes, acuérdense de Toledo. Ahorita voy a hablar de él, es clave, ¿eh? Es clave, es clave. Regreso aquí, entonces, bueno, así se terminan. Ya. No, 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 un ratito, no. Solo me adelanté un ratito, ahorita regreso. Ya. Entonces, esas fueron las guerras entre los españoles. Antes de que inicie la primera guerra entre pizarristas y almagristas, ya se había revelado
un inca que al inicio, como les dije, fue algo así como un títere de los españoles, ¿no? Se llama Manco Inca, la primera gran rebelión de indígenas contra el dominio español inicial de Pizarro, Magro, es la de Manco Inca. Manco Inca, repito, en un inicio fue aliado de ellos, después se revela, te das cuenta que es un tonto útil, que lo están utilizando, ¿ok? Entonces, ¿por qué se revela Manco Inca? Dice acá porque quiere recuperar el antiguo poder político que tuvieron su familia, ¿no? Las panacas, ¿no? Y por eso se revela contra Pizarro. Él estaba en el Cusco, ¿no? Pizarro estaba en Lima. Cuando se revela, él no estaba en Lima, él estaba en el Cusco junto a Hernando Pizarro. Escapa. Estaba en prisión, prácticamente era un prisionero, era cautivo. Sufre una serie de abusos, dicen que incluso violaban a sus hermanas en su cara. Bueno, se escapa, un poquito de chimechito, ¿no? Para que les enganche. Se escapa y logra reclutar un ejército rápidamente. Se revela contra los españoles. Miles de hombres. Ahora, él sabe que ya no basta tomar el Cusco, porque la nueva capital política de los españoles es Lima. Por eso envía a un general suyo llamado Kisu Yupanqui, Kisu Yupanqui, a asediar Lima. Miren, aquí dice asedio de Lima y al Cusco. Manco Inca dice, yo me encargo del Cusco, Kisu Yupanqui, tú ándate a Lima, ¿ok? Y expulsemos a estos barbudos huiracochas de nuestras tierras. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, estoy haciendo un juicio de valor. Lamentablemente para ellos, yo no hago juicio de valor, yo les cuento lo que probablemente ha pasado en este entonces. Lamentablemente para ellos, Quisuipanqui y Manco Inca fueron derrotados. Ahí es donde aparece Inés Huaylas. em, una de mis compañeras me habló sobre ella, ¿no? Porque cuando Quisuipanqui estuvo a punto de derrotar en ambos asedios, tanto en Lima como en Cusco, tanto Manco Inca como Quisuipanqui estuvieron a punto de derrotar a los españoles, pero siempre quienes aparecen para salvarlos, sus aliados, los Huancas, Yauyos, los Armas, los Huaylas, porque Pizarro se había casado con una señora de los Huaylas, y de ahí nació su hija, la famosa Francisca Pizarro Huaylas, ¿ok? Entonces, en este contexto es que aparecen los aliados que siempre tuvieron los aliados en este contexto del proceso de la conquista, ¿ok? Am, entonces, finalmente, ambas rebeliones son derrotadas. Manco Inca es derrotado, no es capturado, no es ejecutado, no le cortan la cabeza, huye. Yo les dije al inicio que una de las cosas que había que resaltar de los incas era que era un estado muy planificado, muy bien planificado. Y ellos tenían yactas de refugio, yacta de ciudad. Machu Picchu se cree que fue una yacta de refugio, una ciudad de refugio. Vilcabamba se cree que fue otra yacta de refugio. Ya planificaban todo, sabían que iban a haber momentos complejos de guerras internas y tenían que ir a otras ciudades, ¿no? Entonces, aún esas ciudades de refugio, llamada Vilcabamba, Manco Inca escapa, ¿no? Y se proclama Inca gobernante de esa ciudad, de esa parte a la que todavía no han llegado los españoles. Y a partir de él se inicia entonces un grupo de incas que son llamados los incas de Vilcabamba, los incas de Vilcabamba, ¿ok? Manco Inca sería el primer inca de Vilcabamba. Muere igual, al poco tiempo, pero tiene hijos, y ellos van a gobernar Vilcabamba a su muerte o después de su muerte. Tari Tupac, que es el mayor de ellos, gobierna después de Manco Inca. Lo más importante del breve gobierno de Manco Inca, dice, es que él reconoce a Felipe II como su soberano. A partir de 1555, en España, eh, Carlos le cede el trono a su hijo Felipe VI. Perdón, Felipe II, ¿ok? Felipe II. Carlos ya está viejito, ¿no? Entonces le entrega la corona a su hijo Felipe II y se convierte en soberano. Bueno, cuando 2 años después, en 1558, toma el poder de Vilcabamba y Tupac, ya el nuevo rey era Felipe II, y él lo acepta como su rey, porque trata de llegar a acuerdo con los españoles para que puedan convivir, ¿no? Los españoles por su lado y estos últimos incas puedan vivir ahí en Vilcabamba. De hecho, a cambio de esto se le entrega la famosa encomienda de Yucay, o sea, grupos de indígenas para que estén al mando o subordinados al poder de este inca de Vilcabamba llamado Zaire Tupac. Después de Saritupa gobierna otro hijo manco inca llamado Titu Cusi Yupanqui,
que va a empezar nuevamente la hostilidad, con él empieza otra vez la hostilidad contra los españoles, pero finalmente firman algo así como un tratado de paz llamada la Paz de Acobamba. De hecho, Tupac Titu Yupanqui permite que un grupo de sacerdotes de la Orden Católica de los Agustinos pueda ingresar a Vilcabamba a evangelizar a los indígenas que vivían ahí, ¿ok? Titu Yupanqui. Pero este es importante, este es clave. El último inca de Vilcabamba se llama Tupac Amaru I. Él también nuevamente inicia la hostilidad o el enfrentamiento con los españoles. Pero finalmente el virrey Toledo, este quinto virrey del Perú que les dije que es clave, decide organizar una expedición para ingresar a Vilcabamba, capturar al Inca y finalmente ejecutarlo en 1572. En la Plaza Armas del Cusco, en 1572. Le cortan la cabeza, los brazos, las extremidades y se le envían a distintos pueblos del Cusco, ¿ok? Y a Vilcabamba, obviamente. ¿Cierto? Con Tupac Amaru I, entonces, dice acá, ejecutado en la Plaza Armada del Cusco, Tupac Amaru I supuso el fin de la dinastía de Vilcabamba, ¿no? Acá hay una imagen de Huayna Poma cortándole la cabeza al Inca. Dicen que después de la muerte de Vilcabamba, de este último Inca Vilcabamba, Tupac Amaru I, surge un mito, el mito del Incarne, ¿no? El mito del Inca Rey. En algún momento, las partes del cuerpo del Inca desmembradas se volverán a unir y él regresará con más fuerza y se vengará de los españoles, ¿no? Algo así. Esto es el mito del Inca Rey. Cuando 200 años después aparece José Gabriel Condorcanqui Noguera, que se hace llamar Tupac Amaru II, bueno, muchos creían que él era el Inca Rey, un nuevo Inca que venía a vengarse de los españoles y expulsar, derrotarlos y expulsarlos, ¿ok? Después de la muerte entonces de estos últimos Incas de Vilcabamba, como dice acá, ya se produce el sometimiento definitivo de la élite Inca, no sé, ya no hay más Incas, no, ya no, ya no. Otra cosa que pasa después de esto, de la derrota o el sometimiento definitivo de la élite inca, es un tipo de resistencia religiosa que dice aquí, religioso-cultural, pero sobre todo religioso. Se llama el taqui oncoy, que significa en español algo así como enfermedad del canto, enfermedad de la danza, el taqui oncoy, ¿ok? ¿Qué significa esto? Hay un sacerdote ayacuchano llamado Juan Chogne que empieza a predicar en contra del Dios de los cristianos, del Dios de los españoles, y le dice a los indígenas que si no juran de esta creencia, si no renuncian a esta creencia, los dioses antiguos iban a regresar y se iban a vengar de ellos. Entonces muchos indígenas comienzan a tratar de expulgar a sus bautizos, ¿no? Y a la creencia en el nuevo Dios que le impusieron los españoles. ¿Y cómo lo hacen para purificarse, digamos, en su lógica, ¿no? Bailando y cantando a sus antiguas huacas, que eran sus lugares sagrados. Entonces, a ese movimiento de resistencia religiosa se le conoce como el Taqui Oncoy, la enfermedad del canto de la danza. ¿Me dejo entender? Chicos, hasta aquí alguna pregunta. Me dan un segundo, por favor. Tengo que ir a abrir la puerta, tocando hace rato. ¿Ok? Pasamos luego a hablar de Toledo y del virreinato del Perú. ¿Ok? Esto se lo voy a decir muy rápido. Ya, un segundo, por favor. Ya, chicos, ya llegué. Mil disculpas. Ya, entonces se acaba la rebelión de Manco Inca, se acabaron los incas de Vilcabamba, se acabaron las guerras entre los españoles y el virreinato empezará a funcionar de manera ya sin contratiempo, no con contratiempo, pero de manera tranquila, digamos. Empiezan a llegar los virreyes, les dije, y el quinto es clave, Toledo. Toledo es clave, Toledo, se habla del pacto toledano.
Se cree que Toledo sentó las bases del virreinato del Perú por lo menos más de 100 años, hasta las reformas borbónicas. El virreinato peruano funcionó en base a las medidas que tomó Toledo por, repito, casi más de 100 años, hasta las transformaciones que vienen después en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. ¿Quién se fue? ¿Quién murió? Em, entonces, em, Toledo es clave. Toledo organiza el virreinato peruano, sienta las bases del virreinato peruano. Obviamente es enviado por el rey Felipe II de España, ¿ok? Dice acá, él hace una gran reforma en el virreinato peruano, reorganizó la mano obra indígena, él es que instaura la mita minera, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Estableció la mita minera. Él introduce el sistema monetario peruano, creando la Casa de la Moneda de Potosí. Él introduce al Perú el Tribunal de la Santa Inquisición. Él crea las famosas reducciones de indígenas, que eran pueblos de indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas vivían dispersos en ayllus. Entonces, ¿qué hace él? Mete a varios ayllus, o varios, agrupa varios ayllus y los mete a pueblos que se llaman reducciones. ¿Ok? Y que van a estar gobernados por un curaca. Ahorita voy a hablar de eso, ¿ok? Ahorita voy a hablar de eso. Pero a lo que voy, chicos, Toledo es clave. ¿Cuándo llega al Perú? En 1569. Y recuerden, él fue quien mató, ejecutó al último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru. Primero, Toledo hace algo así como un gran censo. Los españoles cada cierto tiempo envían a funcionarios para que hagan censos, ¿no? Eso que hoy le llamamos censos. Él hace un gran censo, ¿ok? A eso no se le llama censo en esa época, se le llama visitas. Hace una gran visita. San Marcos algunos preguntó sobre eso también, sobre las visitas de Toledo, ¿ok? Las visitas eran eso, ¿no? Visitar estos pueblos y hacer eh, documentación estadística, ¿no? ¿Cuántos indígenas hay acá? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿En qué rangos de edad? Ta, 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 ta. ¿Me dejo entender? Charit. ¿Quién se fue? Shari, mi amigo tiene un amigo que se llama Shari. ¿Qué significa Shari? Políticamente, ¿cómo se organizó el virreinato del Perú? Bueno, obviamente en España están los reyes, ¿no es cierto? Los reyes de España. En los 279 años de virreinato peruano, hubieron 10 reyes en España. Cuando Pizarro captura Atahualpa, gobernaba Carlos I. Cuando San Martín nos independiza en 1821, gobernaba Fernando VII. Desde Carlos hasta Fernando VII, hubieron 10 reyes en España, divididos en dos dinastías. Los primeros 5 reyes que gobernaron España, estoy hablando de toda la época colonial, toda la época virreinal. Ah, ya. Fueron Habsburgo. A partir de 1713 gobiernan los Borbones. Recuerden esto porque la próxima clase voy a hablar de las reformas borbónicas. ¿Ok? Los reyes entonces eran la máxima autoridad de todo, ¿no? Del imperio, del reino en general, del imperio en general y de las colonias, obviamente. A veces dictaban leyes que se llamaban reales cédulas. Ahí dice real cédula, eran las leyes que los reyes promulgaban. El regio patronato es la autoridad última de los reyes, incluso en cuestiones eclesiásticas. A partir del siglo XVI, XV y XVI, sobre todo el XVI, las monarquías pasan a estar por encima de la autoridad de los papas, de la Iglesia Católica, y ellos van a inclusive tener la prerrogativa de designar autoridades eclesiásticas. A eso se le llama regio patronato, algo que no podían hacer antes, durante la Edad Media, porque ahí el poder de la Iglesia era más importante. Pero recuerden que en el siglo XVI la Iglesia Católica Apostólica Romana empieza a perder poder, entre otras cosas, por las reformas protestantes, ¿no es cierto? Ustedes lo recuerdan en la clase pasada. Ahora, hay una institución política que también funciona en España. España es nuestra metrópoli, por eso acá dice instituciones metropolitanas. ¿Qué significa metrópoli? Ciudad madre, metrópolis, ciudad principal, ciudad madre, ¿ok? En España, nuestra metrópoli, funciona también el Consejo de Indias, que fue una institución política clave, porque es la que se encarga de las cuestiones políticas en general, del reino. O sea, la máxima autoridad es el rey, sí. El rey tiene la última palabra, pero los funcionarios que organizan la administración del virreinato son los funcionarios del Consejo de Indias. Por ejemplo, ellos pueden proponerle al rey las autoridades coloniales. Digamos, señor rey Carlos I, no, Felipe II, queremos que al Perú vaya Francisco de Toledo.
Este es será un buen virrey. Y bueno, ¿qué dirá Felipe II? Ya, está bien que vaya, ¿no es cierto? El Consejo de Indias propone, el rey acepta, ¿ok? Porque es la máxima autoridad. Pero el Consejo de Indias propone. El Consejo de Indias propone también o elabora leyes, ¿no? Las leyes de Indias. El Consejo de Indias funciona como un tribunal de justicia último, la última instancia en toda la justicia colonial. El Consejo de Indias dice acá, ejecuta juicios de residencia. Cuando un virrey terminaba su mandato, tenía que viajar a España y rendir cuentas. Decir, a ver, yo hice esto, hice tal obra, promoví la actividad minera, este, recaudé tantos impuestos. Me dejó entender, tenían que rendir cuentas. ¿A quiénes? Al Consejo de Indias. Y a ese juicio se le llamaba juicio de residencia. ¿Ok? En la colonia, aquí en el virreinato, también habían autoridades políticas, ¿no? Estaba el rey, el virrey, que era el representante del rey en la colonia, era su alter ego, era su otro yo. Cuando venía un virrey al Perú, por ejemplo, por si acaso se armaban las grandes fiestas, ¿ok? Corrida de toros, ¿ok? Lima vivía una época de colgorio porque venía un virrey. Ojo, un virrey no es el rey, es su representante. A América nunca llegó un virrey. Perdón, a América nunca llegó un rey. Y uno de los 10 reyes que les hablé hace un ratito, desde Carlos hasta Fernando VII, alguna vez pisó América. Los que venían aquí eran los virreyes, sus representantes. Si el rey promulga leyes que se llaman reales cédulas, los virreyes promulgan dictámenes que se llaman ordenanzas o normas que se llaman ordenanzas. Es el capitán general en qué sentido. Si hay una guerra, una rebelión, quien dirige el ejército es el virrey. Y esa administración de la Hacienda. No, la Hacienda tiene que ver con la economía. ¿Ok? Hacienda es economía. También presidían las audiencias, los tribunales de las audiencias, sobre todo la audiencia de Lima era presidida por los virreyes. Las audiencias, miren, ¿qué eran las audiencias? Eran tribunales de justicia, máximos tribunales de justicia de la colonia, porque recuerden que el máximo tribunal de justicia está en España, se llama el Consejo de Indias, pero aquí en la colonia eran las audiencias. Hubieron varias audiencias. A ver, acá hay un mapa de las audiencias. Pero, por ejemplo, no hay un mapa aquí, ¿no? Ya. Miren, voy a subrayar en este mapa aquí todo esto que está en rojo, era el Virreinato del Perú. Cuando se habla del Virreinato del Perú, por lo menos hasta el siglo XVIII, se habla de Panamá hasta Chile. Todo esto era el Virreinato del Perú. El virrey vivía aquí en Lima. Acá estaba la audiencia principal, que era la audiencia de Lima. Pero estaba la audiencia, también habían otras audiencias, les dije, ¿no? La audiencia de Panamá, la audiencia de Bogotá, la audiencia de Charcas, la audiencia de Buenos Aires, la audiencia de Santiago. Todo lo que les he mencionado hoy son capitales de países sudamericanos, ¿no es cierto? Porque alrededor de estas audiencias es que se van a iniciar los procesos de las independencias de todos los países de los que hoy esas audiencias son capitales. Repito, Bogotá, Lima, Charcas. Charcas hoy es Bolivia. Buenos Aires, Santiago, Panamá. Pero la audiencia más importante es Lima. Ahí está el virrey del Perú. Ahí vive el virrey del Perú. Ahí está el palacio de gobierno, los palacios de estos virreyes, digamos. Entonces las audiencias eran eso, tribunales de justicia. Estaban conformadas por oidores. ¿Quiénes son los oidores? Los jueces. ¿Qué hace un juez? No oye cuando hay un juicio. No va el abogado del acusado a explicar por qué su la persona que defiende es inocente o culpable, qué sé yo, ¿no es cierto? Son oidores. Los jueces, los oidores son jueces. Vigilaban las disposiciones reales, claro, tenían que aplicar la ley, era un tribunal de justicia, tenían que velar porque se cumplan la ley de los reyes, reales cédulas, claro, sus clientes, muy bien, sus clientes. Bueno, en esa época, sí, sí, clientes, claro, en esa época los abogados tenían un rol parecido al de hoy. La principal fue la Real Audiencia de Lima, como le dije, ¿no? Ya. Luego están los corregimientos. Los corregimientos son las provincias que están al interior de las audiencias. Cada audiencia tiene en su interior varios corregimientos, lo que hoy vendrían a ser provincias, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy, nuestro país es el Perú, ¿no es cierto? Que está dividido en muchos departamentos, que en esa época podrían ser las audiencias. Cada departamento tiene varias provincias, que en esa época se llamaban corregimientos.
Y cada provincia tiene varias alcaldías, que en esta época del virreinato se llamaban cabildos. ¿Me dejo entender? Es lo mismo, solo que con otros nombres. Los corregimientos son claves, son las provincias. Y las autoridades que gobiernan un corregimiento se llaman corregidores. Los corregidores, acá está. Acá hay una imagen, miren, de un corregidor castigando cruelmente a los caciques. Algunos dicen que el corregidor es la autoridad más odiada y más temida de la colonia, porque un corregidor tenía muchas atribuciones. Un corregidor era juez a nivel provincial. Es como hoy, la justicia también tiene varios niveles, ¿no? A nivel local es el corregimiento. A nivel general, a nivel de toda la colonia, las audiencias. Y a nivel de todo el reino, el Consejo de Indios, ¿no? No sé si me dejo entender. Es como hoy, ¿no? La justicia en primera instancia, en segunda instancia, bueno, y al final llegas al Tribunal Constitucional. Bueno, en esa época también es parecido. En la primera instancia, el juez, en una primera instancia, repito, es el corregidor. O sea, administra justicia dentro del corregimiento o como hoy le llamaríamos provincia. Se encarga de organizar la mita, sobre todo la mita minera, que era brutal, porque trabajar en las minas en esta época era brutal. ¿Ok? Recaudaban el tributo de los indígenas. Los indígenas pagaban un impuesto que se llamaba tributos. Profe, si no había moneda. No, no había moneda en el Tahuantinsuyo, pero con los españoles se introduce el sistema monetario. Y al indígena se le paga. El chiste es que todo eso que gana lo devuelve en impuestos. ¿Ok? Y esto era otra forma de explotación, ¿no? El famoso reparto de mercancías, que se va a abolir después de la rebelión de Tupac Amaru. Recuerden eso. Era el reparto de mercancías. Como a los indígenas se les pagaba, el corregidor quería hacer plata y hasta hoy hace plata por medio del comercio, ¿no es cierto? Yo quiero abrir mi negocito porque quiero tener más plata. Lo malo es que me van a pedir cupos los sicarios, es lo que estoy dando en hacerlo. Pero sé que ellos sabían que el negocio, el comercio da plata. Entonces, ¿qué hacían? Obligaban a los indígenas a que les compren productos que ellos mismos les vendían. Y a eso se le llamó el reparto de mercancías. Y en un momento, ojo, esto era legal. Después se vuelve ilegal y después se suprimen. Como les dije hace un ratito, después de la rebelión de Tupac Amaru. Entonces, los corregidores, ¿no? Que presiden los corregimientos son autoridades locales muy abusivas. Según esta imagen de Guamán Poma Ayala, bueno, acá no se ve a un corregidor abusando de un cacique. ¿Quiénes eran los caciques o curacas? Esto también es importante. Mm, eran algo así como los alcaldes de las reducciones. ¿Recuerdan qué eran las reducciones? Eran pueblos de indios, ¿no es cierto? Acá están las reducciones. Miren, pueblos de indios gobernados por caciques, que también se les llama curacas. Entonces, el curaca era el alcalde de una reducción y era la mano derecha del corregidor. Porque si el corregidor se encarga de recaudar el tributo de los indígenas, si se encarga de organizar la mita, ¿quiénes hacen toda esa chamba? Los indígenas. ¿Y quiénes dirigen a los indígenas? El cacique. Entonces, el curaca es un personaje clave, es una bisagra que conecta al mundo español, de las autoridades españoles, con los indígenas. Es una autoridad clave. Tupac Amaru II fue curaca. Profe, entonces, ¿por qué se rebeló si fue curaca, si él gobernaba a los indígenas y colaboraba con los españoles? Sí, pero hay un momento en que decide rebelarse, ¿no? Hay cosas que pasan que provocan su rebelión. Hablaré de la rebelión de Tupac Amaru después, en esa próxima clase de historia en Perú. ¿Ok? Por eso acá facilitaba el cobro del tributo y la organización de la mitad, claro, porque ellos eran aliados, ¿no? De los españoles y de las autoridades españolas, perdón, y particularmente de los corregidores, ¿no? De hecho, Tupac Amaru era pata del corregidor Antonio de Arriaga del Cusco, cenaban juntos, pata, pero después Tupac Amaru se rebeló. Repito, ¿por qué pongo el ejemplo de Tupac Amaru? Porque él era un alcalde de indios, era un cacique, era un curaca. Y muchos de los curacas, que ojo, tenían privilegios. Los curacas, por ejemplo, recibían educación españolizada. Habían colegios para curacas, habían colegios para caciques. En el virreinato tuvieron dos, uno en el Cusco y uno en Lima. El colegio para caciques en el Cusco se llamó San Francisco de Borja y el colegio de caciques en Lima se llamó Colegio de los Príncipes. ¿Ok? Ya.
Pasemos. Económicamente, hoy el sistema económico se llama capitalismo, ¿no? Capitalismo financiero, capitalismo industrial, ¿no es cierto? En esta época, el sistema económico dominante se llamaba mercantilismo. El mercantilismo entonces fue un sistema económico que se basaba en la acumulación de metales preciosos, como dice aquí. En Francia, al mercantilismo se le conoce como bullonismo, por eso también dice acá entre paréntesis bullonismo, ¿ok? Entonces, fue el sistema predominante, el sistema económico predominante durante este periodo de la colonia, ¿no? Va a ser predominante en Europa del siglo XV, XVI, XVII, XVIII. América va a ser clave para que este sistema, basado en la acumulación de metales preciosos, sea el más importante, por todo el oro y la plata que llegaba a Europa de América, ¿no es cierto? Oro, plata. Profe, no toda Europa, solo España. Si España dominaba casi toda América. Sí, pero mucho de este oro y plata que llegaba a España era robado por otras coronas usando corsarios. Entonces el oro y la plata de América no solo llega a España, llega a toda Europa gracias a la actividad de los corsarios, que eran algo así como piratas, pero pagados por una corona. Un corsario famoso, Francis Drake, corsario inglés. Bueno, ustedes que son chismosos, algunos dicen que fue amante de la reina Isabel o Elizabeth de Inglaterra, la reina virgen. ¿Ok? Otro chismecito histórico. Sobre todo por los británicos, claro, pero también hay corsarios franceses, no solo británicos, también hay corsarios holandeses. Marx dice que ahí está la acumulación del capitalismo europeo, que después se desarrollará exponencialmente con las revoluciones industriales. La acumulación del capital original llega de América, en oro y plata o metales preciosos, embarrados también de sangre y lodo, dice Marx, de sangre y lodo. No soy marxista, por si acaso, no me terroqueen, pero es un intelectual que tengo que citar porque es quizás quien estudió con mayor profundidad el capitalismo, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Eh, ya no se puede ni pensar libremente porque ahora te derroquean de todo, ¿no es cierto? Es un país que en vez de evolucionar, involuciona, ¿verdad? Que hay mucha gente muy ignorante, ¿verdad? En este país. Pero es mi país y lo amo. Oye, ¿qué tiene que ver Hitler? Ya se pasa, usted. Para eso son buenos, ¿no? ¿Quién puso a Hitler? Ya lo borró, creo. Me van a matar ahora, hay un fascista por acá. Ya, legalmente solo España podía, claro, a eso se le llama monopolio comercial. Solo España podía comercializar con sus colonias. Nosotros solo podíamos venderle a España, no podíamos venderle a México. México en ese entonces era un virreinato también. Se llamaba Nueva España. Nosotros no podíamos venderle, ni comercializar entre colonias se podía, solo con España. Profe, pero ¿cómo le vendemos a los chinos y le compramos a los chinos o le vendemos a los ingleses y le compramos a los ingleses y a todo el mundo? Sí, pero en esa época no, todo era con España y a eso se llama monopolio comercial. Y la institución que se encargaba de que eso se cumpla se llamaba la Casa de Contrataciones de Sevilla. La Casa de Contrataciones de Sevilla velaba por el comercio y por que se cumpla el monopolio comercial. Obviamente igual echa la ley, echa la trampa siempre, ¿no? Entonces había contrabando también, ¿ok? No siempre se respetaba el monopolio, pero legalmente solo se podía comerciar con España. Y eso se llama, repito, monopolio comercial. Y además solo había una ruta comercial. Además, habían rutas comerciales que la corona autorizaba a través de sus puertos mayores, como dice acá. El Callao, Veracruz en México y Sevilla en España, o Cádiz. Entonces, todo lo que se producía en el Perú tenía que llegar a Lima, de Lima al Callao, al puerto, del Callao a Panamá, Portobelo. Podía haber una suerte de tránsito en Cuba o en Cartagena de Indias y después toda España. ¿Ok? Este era el circuito comercial que se tenía que seguir. ¿Ok? Los galeones, como dice acá, eran los grandes barcos que llevan toda esta mercancía a Europa, a España, ¿no? A España. Y las flotas eran algo así como una marina de guerra que protegía a los galeones. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla tenía que proteger todas las riquezas que llegaban de América, repito, transportadas en barcos llamados galeones, protegidos por esto que se llamaban flotas. Flotas. ¿Mm? Grandes convoys de galeones iban protegidos por estos barcos de guerra llamados flotas. ¿Ok? Y las rutas comerciales es esta que les he comentado. En el Perú, bueno, la Casa de Contratación de Sevilla, por si acaso, está en España. Sevilla es España, ¿no?
Pero en el Perú, la principal institución económica se llamaba el Tribunal del Consulado. Aquí se agrupaban los comerciantes limeños, quienes se encargaban de controlar todo el comercio, porque repito, miren, todo lo que se producía en lo que hoy sería Colombia tenía que venir a Lima y de Lima al Callao. Lo que se producía en lo que hoy sería Bolivia tenía que venir a Lima y de Lima al Callao. Por eso es que uno de ustedes me preguntó, ¿no? ¿Por qué fuimos tan fieles a España? Porque Lima es una ciudad muy rica. Lima fue la ciudad más importante de toda la España sudamericana hasta el siglo XVIII, porque en las reformas borbónicas Lima empieza ya a perder su importancia y su brillo, pero hasta por más de 100 años, o casi un poco menos de 2 siglos, Lima fue una ciudad importante, muy importante. Quedan 5 minutos, chicos, ¿qué voy a hacer? Entonces, el Tribunal del Consulado era la institución que agrupaba a los comerciantes limeños, muy ricos, muy ricos. En Lima estaba la crema innata. Por eso el centro histórico de Lima es tan hermoso, a mí me encanta. La Casa Zambela, la Casa Ribagüero, la Casa Torre Tagle, casa de los pitucos de esa época, ¿no? ¿Mm? Ya. Em, el Tribunal del Consulado además también dice cobraba el alcabala. Hay impuestos, en la colonia se cobran impuestos, ¿no? Mira, acá dice impuestos. Como hoy. Por ejemplo, hoy pagamos algo que se llama Impuesto General a la Venta, IGB. En la colonia se llamaba alcabala. El alcabala, por ejemplo, era un impuesto cobrado por el Tribunal del Consulado. En la colonia se exportaba y se importaba de España, o se exportaba de aquí a España, ¿no? O se importaba o se exportaba. Bueno, en esa época ese impuesto se llamaba el almojarifazgo. Hoy se llamaría impuesto de aduanas. ¿Quién se encargaba de recaudar ese impuesto? La Casa de Contratación de Sevilla, acá dice almojarifazgo. El almojarifazgo, repito, era un impuesto por importación y exportación, era un impuesto de aduanas. Hoy se llamaría así, en esa época se llamaba almojarifazgo. San Marcos alguna vez ha preguntado por el alcabala y el almojarifazgo. Digamos que son los dos impuestos más importantes cobrados en la colonia. ¿Hay más impuestos? Sí, el diezmo, por ejemplo, que se paga a la iglesia sobre la producción agrícola para la iglesia. Está el impuesto del quinto real, miren que ven acá, que era un impuesto que se pagaba por la producción minera. O sea, si tú querías dedicarte a la extracción de minerales, de todo lo que obtenías, el 20% tenía que ir para la corona. Y este impuesto es clave, porque la principal actividad económica en la colonia es la minería, como dice acá. La minería es la principal actividad económica de la colonia. ¿Ok? En 1500, me puedo equivocar en la fecha, pero por esos años, ¿ya? Y si no me equivoco es en 1546 o 47, en los primeros años de la conquista, ¿no? Primeros años de haberse creado el virreinato, se descubrió la mina de Potosí, fue la mina de plata más grande del mundo, ¿ok? Fue la mina de plata más grande del mundo y se encontró aquí en Potosí. Hoy Bolivia, pero en ese tiempo no existía Bolivia, todo eso era el virreinato del Perú, ¿ok? Em, Y las minas de mercurio en Huancavelica también son claves, porque el mercurio permite una técnica llamada, acá debe estar, la amalgamación, que purificaba la plata. Por eso es como que Potosí y el mercurio de Huancavelica eran dos minas importantes para la extracción de plata, sobre todo, de plata, que era el mineral que más había aquí, ¿ok? Que más se producía. Miren, acá hay una foto de la Villa Imperial de Potosí, la ciudad más poblada del virreinato. Claro, obviamente, como ahí estaba la plata, por eso la gente se iba a vivir a Potosí. Había más gente en Potosí que en Lima, inclusive. ¿Ok? La mano de obra, ¿no? Dice acá, los indígenas. Claro, los indígenas tenían que ir a trabajar a las minas. Eran indios mitayos por eso, ¿no? De mita. ¿Recuerdan la mita en la época del Tahuantinsuyo? ¿No? Tú ibas a trabajar para el Inca. Ibas a trabajar a sus tierras. Ahí mitabas trabajando en las tierras del Inca. O mitabas siendo parte de los ejércitos del Inca, pero en esta época no, mitas yendo a trabajar a las minas. El indio se vuelve un indio mitayo por eso. Ahora, profe, ¿todos los indígenas sufrieron de explotación? No, les dije que los curacas tenían privilegios. Hubo una nobleza indígena que sobrevivió en el virreinato. De eso voy a hablar después. La manufactura, ¿no? El trabajo manufacturado, ¿no? Los artesanos, los gremios, ¿no es cierto? Mucho de lo que se producía para el mercado interno se producía en esto que se llaman obrajes, que eran talleres de artesanos, ¿ok? Donde se producían textiles, licores. Esto es clave, los obrajes, ¿ah? Son pequeños talleres, ¿no? Manufactureros, donde se produce para el consumo interno, ¿ok?
Los españoles además llegaron con cultivos nuevos, ¿no? Trajeron la uva, por ejemplo, vid, trajeron el trigo. Aquí habían otros cultivos, claro, había maíz, había frijoles, habrían animales como, ¿no? Camélidos, pero los españoles traen nuevos ganados, ¿no? Traen ganado ovino, traen ganado porcino, traen vacas, toros, ¿no? España entonces va a crear, eh, va a traer, digamos, o incrementar el ganado que ya existía acá previamente, ¿no? ¿no? Como nuevos cultivos también. Entonces, la economía en perdón, la economía en el virreinato peruano es básicamente minera, o es la principal actividad, por si acaso. Hay comercio también, ¿no? Comercio interno, que se desarrolla en los obrajes. Hay actividades agropecuarias, ¿no? Que se, que es importante también, sobre todo por los nuevos cultivos que traen los españoles. Y así se desarrolla la economía en el virreinato. Socialmente, ya acabó la hora! A ver, ¿qué falta? Educación, Iglesia Católica, Dios, no, ¿cómo hago? Por lo menos organización social. Un minuto más. No, mejor no. Mejor la próxima clase, ¿ok? La dejo ahí. No se preocupen, yo Es que hablar de la conquista me demoré mucho, como un tema que me gusta. Ya, no se preocupen, me voy a poner al lado. Le voy a dictar las claves, ¿ok, chicos? Me dan un segundo, por favor. Quiero entrar acá está, semana 9. Ya, le dicto la clave, muchachos. No, es que el tiempo. Mira, yo me quedaría media hora más, pero tengo que dictar clases en otro lado. Bueno, en la pre, pero en otra sede, ¿no? Ya no virtual, sino presencial. Ando un horario un poco jodido, disculpen la palabra. Tienen que modificar la opción, porque dice verdadero, falso, falso, verdadero, y no está bien. Es falso, 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 verdadero, ¿ok? Sería la A, pero recuerden, tiene que modificar, sería falso, 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 verdadero. La pregunta 2 también es A de avión. A de avión. 3 3 sería E de elefante, E de elefante, E de enanito. 4 C de casa, 4 C de casa. 5 B de beso, 5 B de beso. Ya chicos, la próxima clase continúo. Me queda aquí en organización social, ¿ok? En cómo se organizó socialmente el virreinato del Perú. Y esto es muy clave además para mí, pero ya más allá de que para entender tu ingreso o no, sino para entender el Perú de hoy. El Perú de hoy se entiende desde cómo se organizó socialmente en la colonia, cómo estuvimos organizados socialmente en la colonia. Ya chicos, un abrazo, cuídense, nos vemos. Me despido. ¿Algo más, por favor, antes de irme? Ya, chao, Gracias. chao, chao. Sí. Estudien, por favor, estudien, San Marcos los espera. Si tienen disciplina, yo creo que ahí está el 70%. Solo es disciplina, repito, solo es disciplina. Y ganas, obviamente, no te tiene que gustar aprender. Ya, chao, cuídense, nos vemos.